Bien, entonces en este video lo que vamos a ver es la segunda parte, ¿no? De la descripción de la variable cualitativa especie, utilizando entonces métodos estadísticos gráficos. Y para eso habíamos indicado que Excel tiene buenas herramientas, ¿no? Ustedes pueden ver acá, cuando colocamos insertar, entonces aquí aparecen todo lo que son las gráficas, ¿no? Aquí tenemos gráficas de barras, tenemos gráficas lineales, gráfico de tortas, ¿no? Y entonces ahí tenemos varias herramientas, ¿no? Aquí tenemos gráficos dinámicos, tenemos ya gráficos muy especializados para cierto tipo de variables, ¿no? Aquí gráficos de jerarquía, bueno, y ahí tenemos una serie de gráficos también de estadística. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que últimamente ha avanzado y es una herramienta que está disponible en Excel, lo que no había en las versiones anteriores. Aquí podemos tener entonces un gráfico de cajas y bigotes y podemos tener acá más gráficos, más estadísticos, ¿no? Entonces, pero en esta primera parte vamos a ver lo básico, lo básico. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es hacer un gráfico de barras, ¿no? Pueden ser barras verticales u horizontales. Ahora, acá también hay una consideración. Nosotros tenemos que colocar en un eje de las barras, especialmente en el eje horizontal o vertical, eso tenemos que definir los nombres de cada una de estas categorías. Al ser nombres literales, son vivos y coquino, tiene que ir en uno de los ejes, ¿no? Entonces, posiblemente lo más adecuado sea que vaya en el eje vertical y de esa manera tener barras horizontales para que no se estén entrecruzados y nosotros le colocamos en el eje horizontal, ¿no? Entonces, para eso lo primero que siempre hay que hacer es, fíjense, todo lo que está coloreado yo estoy seleccionado ahí, ¿no? Ahora, lo primero que hago es seleccionar mi tabla de frecuencias y ahora voy a insertar. Acá, fíjense, estoy insertando gráfico de columnas o de barras y ahí tengo un gráfico. Fíjense, ahí tengo un gráfico, ¿no? De barras, ¿no? Ahí tengo un gráfico de barras. Bueno, a ver, inicialmente vamos a tener, acá, a ver, vamos a ver, tenemos el gráfico de barras y entonces acá nosotros podemos ir gráfico. Bien, aquí tenemos un gráfico de barras. Entonces, yo lo que quiero es colocar en el eje X el nombre de las especies y en el eje Y la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a establecer? Fíjense, porque acá hay un aspecto importante. Nosotros tenemos que bajar acá y tenemos que irnos más abajo, y de manera que tengamos disponible tanto, podamos visualizar toda nuestra tabla, pero también podamos visualizar el gráfico. Entonces, ahora vamos a hacer las siguientes operaciones. Una vez que yo he indicado que vamos a hacer un gráfico de barras verticales, entonces siempre tenemos que irnos, fíjense acá, visualizo toda la tabla y acá en una parte del gráfico le doy un clic con el botón derecho y aquí tengo seleccionar datos. Entonces ahí me va a aparecer dos ventanas, como ustedes pueden ver. Una ventanita que está en la parte derecha donde dice editar, donde están Vivos y Coquino, y otra ventana más amplia en la parte izquierda. La ventana de la derecha corresponde al eje horizontal y la ventana de la izquierda corresponde al eje vertical. Entonces, como yo estoy queriendo hacer barras verticales, entonces en el eje horizontal quiero que estén el nombre de las especies. Entonces lo voy a editar. Entonces, editamos y simplemente vamos a seleccionar todos estos. El nombre solamente de las especies, ¿no? Vivos y coquino, etcétera. Entonces, solamente ahora aparece, ¿no? El nombre de las especies. Entonces, está muy bien. Y ahora vamos a solamente acá, fíjense, tenemos en el eje vertical cuatro frecuencias, ¿no? Solamente yo quiero, para este caso, la frecuencia absoluta simplemente. Entonces voy a quitar la frecuencia relativa, también esta otra la quitamos y aceptamos. Bien. Ahora tengo acá mi gráfico, ¿no? De las 11 especies. Aquí tengo las 11 especies, ¿no? Tengo acá un título, ¿no? Pero lo más importante acá que ustedes tienen que aprender es
fíjense estos tres iconos que están ahí, que son importantísimos. Estos son elementos del gráfico, ¿no? Este otro son los estilos de gráfico, ¿no? Estilos de gráfico. Y acá tengo, bueno, esa herramienta es importantísima, esta última que ustedes ven, filtrado de gráficos, ¿no? Nosotros podemos filtrar, ¿no? Filtrar los gráficos. Vamos a suponer que yo quiero, estoy haciendo un análisis de la presencia de especies, pero por decir, viene alguien, algún usuario del bosque y me dice, mire, yo solamente estoy interesado en las especies Bibosi, Ocho y Tajibo, vamos a suponer. Entonces, yo simplemente ahora la información la voy a concentrar en esas tres especies y de esa manera eso lo hago automáticamente con esta herramienta del filtro de gráficos y vamos a modificar, puedo modificar cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, eso es importante. Estas tres herramientas definen la calidad del gráfico, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, acá, de acá, ¿qué elementos del gráfico nosotros tenemos? Los ejes podemos ver, ¿no? Los títulos de los ejes no hay, entonces vamos a agregar los títulos. Bien, ahí tenemos los títulos. Entonces, el nombre del eje horizontal, lo que representa este vivos y coquino, ¿qué serán? Son las especies forestales. Entonces, colocamos acá especies forestales. Bien, o sea, ahí tenemos ya el título de este eje, especies forestales. Y lo que tenemos acá, como hemos seleccionado frecuencia absoluta, entonces acá vamos a colocar frecuencia absoluta. Bien, frecuencia absoluta. Entonces ahí tenemos frecuencia absoluta y ahí tenemos un título, ¿no? Entonces el título para nosotros va a ser, esto lo que estamos viendo es un histograma, esto se denomina un histograma. Entonces, los histogramas son cuando nosotros expresamos cada una de las categorías, en este caso de especie, en función a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa. Entonces vamos a tener acá histograma de frecuencias absolutas, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, ¿qué más podemos agregar? Entonces, para eso vamos a seguir viendo qué más tenemos. Tenemos etiquetas de datos, eso sí también es importante. Ahora tenemos las etiquetas, fíjense, ya han aparecido ahí las etiquetas de datos. Para nuestros propósitos, aquí tenemos una serie de otros aspectos más que podríamos ver, pero para esta parte, eso es lo que necesitamos realmente, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos eso. Si yo quisiera ver, por ejemplo, acá los estilos, aquí voy a tener una serie de estilos, ¿no? Pero también puedo ver, cambiar de colores, ¿no? Aquí tengo una infinidad de colores con los cuales puedo cambiar el color de las barras. Entonces, ahí tengo una herramienta importante, ¿no? Si yo quisiera el filtrado, fíjense lo que les decía. Eh, yo tengo acá la oportunidad de, en este momento están seleccionados todos. Yo podría decir, hace rato habíamos dicho que solamente me interesa, por ejemplo, Bibosi, Ocho y Tajibo. Entonces lo deselecciono y solamente coloco Bibosi, Ocho y Tajibo. Entonces vamos a deseleccionar, por ejemplo, acá. Y solamente voy a colocar Bibosi, Ocho y Tajibo, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a tener entonces ese filtrado, ¿no? Entonces nos va a dar el filtrado, ¿no? Entonces, eso también es importante. Podemos seleccionar todo o solamente algunas frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, acá tengo, fíjense, está Vivosi, hemos dicho Vivosi, después Ocho y Tajibo. Entonces, aquí colocamos aplicar. Bien, ahora fíjense, solamente nos va a dar de esas tres especies, la presencia de las tres especies. Entonces, si ahora viene alguien y me dice, no, yo no quiero de eso ahí, ¿no? Quiero más bien solamente, me interesa dos especies que son o tres, verdolago y esquero blanco y esquero negro. Entonces aplico y tengo ahora las frecuencias, la presencia solamente de esas tres especies seleccionadas, verdolago y esquero blanco y esquero negro. Y nuevamente podemos seleccionar todo, ¿no? Y aplicamos y tenemos nuevamente el gráfico, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos entonces en, en Excel, ¿no? Es
la manera de automáticamente, en forma dinámica, generarme gráficos cuando nosotros seleccionamos o definimos algunos filtrados, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ya, este es nuestro histograma de frecuencias absolutas, ¿no? Entonces aquí fíjense, el que tiene una mayor presencia, ¿no? Aquí tenemos definido eso, ¿no? 8 y esquero blanco, ¿no? Y las que tienen las menores presencias son verdolago y coquino, ¿no? Entonces, esa es una manera. Ahora, si nosotros queremos hacerlo, a veces estos nombres, fíjense, con 11 especies, a veces ya hay más, se hace un poquito más complicado, tiene que estar en forma oblicua las letras, porque si estuviera en forma horizontal, se van a sobreponer, pero si nosotros tuviéramos 20 especies, va a haber más problema, porque se van a saturar más en ese espacio los nombres de las especies, y por lo tanto, en ese caso, conviene tal vez hacer más bien una gráfica, pero de barras horizontales. Estas son barras verticales. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos acá, vamos a seleccionar, insertar, y nuevamente nos vamos acá, pero vamos a seleccionar estas barras. Fíjense, las barras horizontales, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Yo voy a ir y voy a bajar. Esto no está configurado todavía, simplemente está seleccionado los datos. Ahora fíjense, estoy bajando con ese gráfico. Ahora recién voy a indicar acá, seleccionar datos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que colocar acá? Tengo que colocar, fíjense, acá tenemos, aquí tiene que estar solamente editar las especies. Entonces, editamos eh, las especies solamente y vamos a tener entonces acá, bien, ahora vamos a ver cómo sería la gráfica, cómo estaría la gráfica. A ver, vamos a ver si tenemos, fíjense acá ya solamente han aparecido las especies simplemente, ¿no? Ahora, entonces ya tenemos definido ahí las categorías en el eje vertical y ahora nos vamos al otro eje, ¿no? Bueno, tenemos que visualizar toda la tabla, no nos olvidemos. Entonces aquí tenemos y vamos a irnos acá, seleccionar datos, ya tenemos en acá las categorías y ahora vamos a colocar lo mismo, frecuencia absoluta solamente, entonces relativa la quitamos, la quitamos, la quitamos y aceptamos. Y ahora vamos a tener en este otro gráfico, vamos a colocar acá, vamos a colocar debajo del que hicimos acá, bien ahí. Entonces, y ahora este gráfico lo mismo, solamente que acá los títulos de los ejes van a cambiar, ¿no? Van a cambiar y también acá podemos hacerlo esto más pequeño para que puedan ingresar las letras, ¿no? A ver, vamos a ver con este. Aquí está, con 8, está bien. Y entonces acá vamos a poner lo mismo, especies forestales. Especies forestales. Bien, entonces tenemos especies forestales ahí. Y tenemos acá, y en este caso lo que tenemos en este lado son frecuencia absoluta. Entonces tenemos acá frecuencia absoluta. Bien, y acá tenemos también un título, y este va a ser histograma, el mismo título que hemos puesto al anterior, histograma de frecuencias absolutas, histograma de frecuencias absolutas, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, podemos colocar también las etiquetas, y están ahí las etiquetas, entonces es un gráfico que nos está dando la misma información. Un aspecto que nos hemos olvidado es, ustedes pueden ver acá, aparece esto que son las leyendas. Esta leyenda, como solamente tenemos en el eje vertical, solamente frecuencia absoluta, esto lo tenemos que borrar. Lo borramos para que esté mejor el gráfico de la misma manera. Eso es, la leyenda es importante cuando nosotros tenemos en un mismo gráfico tanto elementos en el eje vertical principal, pero también en el eje vertical secundario. En este caso solamente tenemos uno, entonces no es necesario tener eso de la leyenda, ¿no? Entonces, estos son los histogramas de las frecuencias absolutas, ¿no? Ahora, de la misma manera, podemos hacer acá, estamos seleccionando nuevamente, vamos a insertar nuevamente un gráfico vertical, y aquí, pero lo que nosotros vamos a hacer, ¿no?
es utilizar, nuevamente estoy yendo acá, fíjense, el gráfico, una parte se visualiza, y entonces voy a seleccionar ahora. Seleccionar datos. Ahora acá voy a editar, solamente tiene que ir las especies, entonces selecciono especies, y enter, enter. Y acá, ahora sí, voy a cambiar. Ahora voy a quitar especie, frecuencia absoluta, frecuencia relativa también, y voy a dejar el último, frecuencia relativa en porcentaje. Aceptamos. Y ahora tenemos acá, bien, ahora vamos a colocar esto debajo de los otros gráficos. Y entonces ya tenemos todos los elementos acá. Y entonces, fíjense, ahora tenemos, ¿no? Bueno, hemos dicho que esta leyenda no tiene sentido. Bien, ahora nuevamente colocamos los títulos de la leyenda, ¿no? Entonces acá vamos a colocar especies forestales nuevamente. Ahí tenemos especies forestales. Especies forestales. Y acá tenemos entonces las especies forestales. Y en el otro eje sí ha cambiado. Fíjense acá. Ahora estos están estos son frecuencias relativas en porcentaje. Frecuencia relativa en porcentaje. En porcentaje. Entonces ahí está también definido. Entonces este es un histograma. Es un histograma de frecuencias. Es un histograma de frecuencias relativas. Bien, es un histograma de frecuencias relativas en porcentaje, ¿no? En porcentaje. Bien, entonces ya tenemos el gráfico ahí. Este es nuestro gráfico. ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregar las etiquetas. Ahí tenemos las etiquetas. Y también podemos acá, en vez de que esté con, no necesitamos acá que tenga ningún decimal, lo podemos cambiar esto acá en dar formato. Y aquí podemos colocar el número. Bien, y acá podemos colocar 0 decimales, ¿no? Entonces acá vamos a tener ahí, ahora nuestro gráfico, no necesitamos decimales. Bien, entonces este sería nuestro gráfico de frecuencias relativas en porcentaje con la presencia de cada una de las clases de especies, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Bien, de la misma manera, nosotros podemos hacer frecuencias relativas en porcentaje, pero con barras horizontales. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar nuestra tabla de frecuencias. Nos vamos a insertar, nos vamos acá a las barras, fíjense ahora. Entonces, esto bajamos acá para visualizar, ahí tenemos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos. Seleccionamos los datos. Seleccionar datos. ¿Y qué tenemos que tener entonces acá? Simplemente la especie. Editamos y colocamos simplemente la especie. Tienen que ser las categorías. Y acá solamente vamos a dejar frecuencia relativa en porcentaje. Dejamos eso y tenemos ahora nuestro gráfico, ¿no? Entonces, este es el gráfico que corresponde a las barras horizontales. Estas son las barras horizontales y vamos a ir acá. Bien, y ahora nuevamente colocamos los títulos. Ahora los títulos van a ser acá, nuevamente, especies forestales. Especies forestales. Especies forestales. Y luego acá, como no se puede ver bien todas las especies, le vamos a cambiar el tamaño. Entonces lo vamos a colocar acá 8. Bien, ahora ya se puede ver. Y ahora, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá tenemos que tener, esto es frecuencia relativa en porcentaje. Frecuencia relativa en porcentaje. Bien, ahí tenemos la frecuencia relativa en porcentaje. Eliminamos esa leyenda. Y aquí vamos a tener lo mismo que el anterior, histograma de frecuencias relativas en porcentaje. En porcentaje. Bien, entonces ahí tenemos las histogramas de frecuencias relativas y lo único que nos falta es incorporar las etiquetas. Aquí tenemos etiquetas y está bien. Bueno, y esto es también eliminar los decimales, ¿no? Dar formato al eje y acá nos vamos a número y le damos 0 decimales. Bien, ahora sí está bien. Y entonces ahora tenemos nuestro histograma de frecuencias relativas en porcentaje para cada una de las especies, ¿no? Entonces,
Esas son las gráficas que podemos hacer. Otra gráfica que podemos hacer y que también es importante es el gráfico de tortas, ¿no? Entonces acá nos podemos, bueno, hay un aspecto que también podemos ver acá, ¿no? Que, a ver, vamos a ver, podemos dar diferente color a cada una de las barras, ¿no? Eso también se puede hacer, aunque no tiene mucha ventaja porque es una sola variable ahí. Bien, entonces vamos a ver ahora la otra gráfica, ¿no? Aquí tenemos gráfico de torta, ¿no? Aquí vamos a tener, este es el gráfico de torta, y nuevamente entonces vamos a irnos más abajo. Vamos a ir viendo acá. Bien, entonces acá lo mismo. Si nosotros hacemos un clic acá, en seleccionar datos, fíjense acá nuevamente tenemos que editar. Acá tiene que estar solamente las especies. Entonces editamos solamente las especies. Bien. Y ahora acá nosotros podemos decir, por ejemplo, simplemente dejar frecuencia relativa en porcentaje. Aceptamos. Bien, entonces vamos a tener acá, bajamos esto más acá. Vamos a ir bajándolo. Entonces, vamos a colocar lo mismo que habíamos indicado con los anteriores gráficos, ¿no? Vamos a colocarle el título y todo lo demás. Aquí lo vamos a poner. Bien. Entonces, ¿qué sería esto? En primer lugar, es un gráfico de tortas. Es un gráfico de tortas. Es un gráfico de torta de las frecuencias relativas en porcentaje, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros eso, aquí tenemos los colores, nos está indicando cada uno de los colorcitos representa a cada una de las especies, ¿no? Pero acá con las etiquetas de datos sí podemos ver mejor, ¿no? Y entonces acá ustedes pueden ver cuál es el que le corresponde a la mayor parte de la torta. Eso significa el 39.5%, ¿no? Aquí que está en esta parte, 39.5% que corresponde a la especie yesquero blanco, ¿no? Y este 19.1, que es la otra parte importante, que corresponde a 8. Y vemos las partes más pequeñas acá, donde está el 0.9, fíjense el 0.9, que corresponde a la especie coquino, creo que es el 0.9. No, a verdolago, y el 1. Ahí vamos a poder ver. Ahí tenemos el 1.2 a coquino, ¿no? Entonces ahí están las menores frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, esa es otra manera de ver cómo es la presencia de las especies en forma gráfica. Entonces acá, nuevamente, tenemos que estar seguros de que hemos seleccionado bien los datos. Aquí tenemos entonces especie y su frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces, ¿está bien? Entonces, está bien el gráfico. Entonces, este gráfico nos está entonces presentando. Nosotros podemos presentar esto en una presentación para mostrar cuáles son las especies que tienen mayor importancia en cuanto a presencia, que está definido también cuáles son y cuáles son las especies que tienen menor presencia, ¿no? Entonces, esta leyenda también, si ustedes quieren, la pueden modificar. Está abajo en este momento, pero si quieren lo pueden colocar que esté hacia la derecha, por ejemplo. Aquí se ve mejor. Se lo hemos cambiado y ahora se visualiza mejor el gráfico, ¿no? Porque acá le ha dado más espacio a la torta en realidad. Y aquí tenemos entonces los colores, ¿no? Aquí tenemos 19.1 para 8. Verdolago está acá, ¿no? Y si queremos cambiar los colores, también lo podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar colores también, dar formato a serie de datos, ¿no? Entonces, eso también se puede cambiar ahí. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación en esta parte, a los métodos gráficos, cómo podemos graficar las frecuencias. Ahora, acá, por ejemplo, en la torta, esta es frecuencia relativa en porcentaje, pero también puede ser frecuencia absoluta, ¿no? Esto puede ir cambiando, frecuencia absoluta o frecuencia relativa en decimales nomás y no en porcentaje. Entonces, eso también se puede cambiar, ¿no? Aquí lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, entre este azul y este azul hay mucha
nos podemos confundir, entonces podemos cambiarle el color de uno de ellos de manera que contraste con alguna otra categoría que tenga un color similar. En este caso, el único problema serían estos dos, ¿no? Y en este caso podríamos cambiar, ¿no? Porque ese tono de azul es muy similar. Bien, eso sería entonces, vamos a ver acá, vamos a guardar la grabación